Nacional Autónoma de México, a través del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, en colaboración con la Red Nacional al Texto y la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, presentan Pasado y Presente del Verbo Editar, Sexto Coloquio de Estudios del Libro y la Edición en México, siglos XX y XXI. La Mesa 2, Intersecciones en el Universo de lo Escrito, Bibliotecas, Lectura y Edición, está integrada por las ponencias Festina Lente, la colección Pequeños Grandes Ensayos de la UNAM, de Camilo Ayala Ochoa, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Bibliotecas Personales y Edición, tras los rastros lectores de José Luis Martínez y Jaime García Terrés, de la doctora Marina Garone Gravier, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y de Historia de la Sucursal del Fondo de Cultura Económica en Argentina, de Francisco Guzmán, del Colegio de México. Continuamos. Es una inmensa fortuna estar en Pasado y Presente del Verbo Editar, Sexto Coloquio de Estudios del Libro y la Edición en México, siglos XX y XXI, que se desarrolla en el Día Nacional del Libro 2021. La Universidad Nacional Autónoma de México es la decana de las editoriales universitarias en México. Su actividad editorial se originó en 1910, año de su fundación. Desde entonces ha seguido una vocación de edición y difusión del libro que ha mostrado desde que en 1914 se le encargó administrar la Biblioteca Nacional, que custodia y preserva el mayor patrimonio bibliográfico y documental del país. Cuando en la década de 1920 realizó campañas de alfabetización y construyó el tejido bibliográfico o bibliotecario del país. Cuando introdujo en México, durante 1938, los primeros tipos de imprenta matemáticos, astronómicos, químicos y griegos. Cuando mantiene la feria del libro de mayor tradición del país en el Palacio de Minería. Cuando introdujo a México las librerías universitarias. Cuando inició los cursos de profesionalización abiertos a todos los agentes de la industria editorial. Cuando fundó la colección Biblioteca del Editor, la más antigua de México, dirigida a la formación de editores. Cuando desde 2009 desarrolla la Fiesta del Libro y la Rosa, realizada con motivo del 23 de abril, Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Y cuando organiza la Feria Internacional del Libro y de las universitarias y de los universitarios, la única especializada en libro académico y universitario. Como sello editorial, la UNAM es la editorial más grande en lengua española. En promedio, anualmente entrega a los lectores 1,600 títulos impresos y 800 electrónicos. También produce 180 publicaciones periódicas, la mayor parte revistas académicas indexadas. La actividad editorial universitaria, desde 1986, está descentralizada y el sello editorial funciona en la práctica como un grupo editorial. Dentro de ese sistema, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial ocupa un lugar central, pues está encargada de promover todo el catálogo UNAM. Esa dependencia universitaria surgió en 1997 con la fusión entre la Dirección General de Publicaciones, que era la editora de la Administración Central, y la Dirección General de Fomento Editorial, que era la comercializadora central de la institución. Desde entonces, la Dirección General mantuvo la colección especializada Biblioteca del Editor, pero fue creando otras con el espíritu de las colecciones emblemáticas de la UNAM, que se habían creado en la antigua imprenta universitaria y que cuando ocurrió la fusión de 1997 pasaron al programa editorial de la Coordinación de Humanidades. Esas colecciones del tipo de biblioteca del estudiante universitario y nuestros clásicos estaban pensadas para dotar a la comunidad universitaria de lecturas básicas para formar una sólida cultura general. A la mitad de 2002, el escritor y editor Hernán Lara Zavala asumió el cargo de director general de Publicaciones y Fomento Editorial y emprendió un muy sólido programa editorial, fundando
varias colecciones, entre ellas Pequeños Grandes Ensayos, que es la colección que nos ocupa. No solo concibió los objetivos y el contenido que tendría la colección, sino que solicitó características editoriales, tipográficas y de diseño que fueran elegantes, con muy fuerte personalidad, visualmente cálidas y al mismo tiempo todo eso mantuviera un precio accesible. El diseño lo hizo Mari Carmen Mercado y los editores de los primeros números fueron Ana Cecilia Lascano, Mariana Latriste y Juan Carlos Rodríguez. Después, el cuidado editorial recayó en Odette Alonso y Berenice Vadillo, y más tarde en Odette Alonso y Alejandro Soto Valladolid. Así se creó, para el disfrute del lector universitario y del público en general, la colección Pequeños Grandes Ensayos, la cual difunde en breves volúmenes el fruto de la aguda reflexión, del análisis o la crítica de célebres autores de diferentes épocas, lugares y orígenes. Ensayos, unos solo accesibles en costosas antologías, otros traducidos al español por primera vez y algunos más prácticamente desconocidos, todos los cuales conformarán la perspectiva cultural de un lector avesado. Los textos deberían enriquecer la cultura de la comunidad universitaria y el público en general, es decir, que su selección miraba a enseñar caminos de profunda reflexión. Así, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial recuperaba el sentido de la encomienda de ser la principal entidad editora de la UNAM. Los presentadores debían ser especialistas en el tema o el autor presentado y escribir con la consigna de dar un discurso paralelo, analítico, más que celebratorio. Ahí hay nombres como Hernán Lara Zavala, Ernesto de la Torre Villar, Álvaro Uribe, Antonio Saborit, Vicente Quirarte, Sara Pot, Silvia Molina, Laura Emilia Pacheco, Paulina Rivero Weber, Raquel Cerur, Rafael Lemus, Colin White, Adolfo Castañón, Gonzalo Celorio, Carlos Llanos y Fuentes, Hernán Bravo Varela, Bolívar Echeverría, Juan Villoro, entre otros. Describamos las características de la colección. Se trata de un diseño con refine 9.5 a 9.5 y 15 centímetros y una caja de 6.5 por 11.8 centímetros, es decir, con amplios márgenes. Familia tipográfica ITC Century STD, subfamilia Book, diseñada en 1980 por Tony Stan. Esa familia A9 sobre 13 puntos en cuerpo de texto y cabezas del mismo tamaño de tipo con versales blancas a la izquierda sin colgado, es decir, a la caja. Folios A9 sobre 8 puntos a 4 milímetros de distancia con respecto a la caja sobre un balazo de 9 sobre 8 puntos. Subtítulos A9 sobre 13 puntos usando cursivas blancas. Notas a pie en tipos blancos de 7 sobre 9 puntos justificados y numeración por capítulo. La colección no usa cornisas. En cuanto a la materialidad, la colección está integrada por volúmenes a la rústica, numerados, impresos a una tinta frente y vuelta sobre papel bond ahuesado de 90 gramos. Encuadernación pegada y cosida sobre cartulina Domtar Feldware de 216 gramos, impresa a 2x0 tintas, y funda o camisa de cartulina Domtar crema de 194 gramos, impresa a 2 tintas por el frente. Domtar Feldware tiene textura y va laminado al interior para brindar resistencia. La colección usa páginas de cortesía iniciales, anteportadilla con el título centrado, frente portadilla con nombre de la colección y página legal con catalogación en la fuente. Hay una marca de identidad de la colección que es el sello, el logo o viñeta. Se trata de un león sentado devorando al sol que aparece en la primera y cuarta de forros, así como en el guardapolvo y la portadilla. El dibujo fue tomado del Rosarius Philosophorum atribuido a Arnaud de Villanova, Arnaldo de Villanueva en castellano, Arnaldus Villanovanus en latín, el más famoso médico medieval que nació en Valencia aproximadamente en 1242 y falleció en Génova en 1311. El Rosarius
de Villanueva, texto alquímico, tiene el aleón mercurio que traga al sol oro. El mercurio es el esperma de los metales, el principio regenerador que propicia la transmutación y además el intermediario ante el mundo natural y el arquetípico. Y el oro es el metal perfecto. En la antigüedad se creía que los eclipses solares eran producidos por dragones, lobos, perros y otros animales al intentar comerse al sol. La alquimia retomó ese símbolo de la lucha entre lo natural y lo celeste, la luz y la oscuridad, la bestia y el conocimiento. Para Juan Carlos X, en Libros Malditos, Malditos Libros, hay libros que han cambiado la vida de quienes los han leído. En ese mismo tono, el lema de la colección Pequeños Grandes Ensayos dice: lee este libro, puede cambiar tu vida. Son esos, los de la colección, los libros que debe buscar un sello editorial universitario. El primer título de Pequeños Grandes Ensayos salió en 2003, Apuntes para mis hijos, de Benito Juárez, con una presentación de Ernesto de la Torre Villar. Precisamente, el historiador y bibliófilo de la Torre Villar fue no solo parte del consejo editorial, sino un asesor fundamental en los primeros años, proponiendo varios títulos de ensayo histórico que se complementaron con los de ensayo literario y ensayo filosófico que introdujo Lara Zavala. El primer consejo editorial estuvo formado, además de por Ernesto de la Torre Villar, por los editores Elsa Botello López, Ana Cecilia Lascano y Juan Carlos Rodríguez, así como los académicos Dulce María Granja y Colin White Müller. Pocos años después se añadió a Olet Alonso y Camilo Ayala Ochoa. Hernán Lara Zavala dejó la dirección de la colección en enero de 2005 y desde entonces la ha dirigido el escritor Álvaro Uribe. El consejo entonces se modificó, saliendo Ana Cecilia Lascano y Juan Carlos Rodríguez y entrando José Emilio Pacheco, Antonio Saborit y Juan Villoro. Colin White, José Emilio Pacheco y Ernesto de la Torre Villar fallecieron siendo consejeros. En 2019, el consejo se cambió y lo integraron Laura Emilia Pacheco, Isabel Zapata, Yasnaya Elena, Francisco Segovia, Jesús Ramírez Bermúdez y Antonio Saborit, este último el único que repitió. Ese consejo duró apenas unos meses y actualmente Pequeños Grandes Ensayos no cuenta con algún órgano colegiado de consulta. El elenco de títulos de Pequeños Grandes Ensayos refleja una oferta razonada de autores de distintas latitudes y épocas. Unos ejemplos: a los jóvenes poetas de Rainer Maria Rilke y Charles Baudelaire, al cumplir 80 de Henry Miller, Apuntes sobre el arte de escribir cuentos de Juan Bosch, Areopagítica, discurso del señor John Milton sobre la libertad de prensa sin licencia ante el Parlamento de Inglaterra, de John Milton, biografía de Tomás Carlyle, carta a Sor Filotea de la Cruz, de Sor Juana Inés de la Cruz, cartas de Emily Dickinson, un campo minado, de Emily Dickinson, crítica literaria de Charles Baudelaire, crónica trunca de días excepcionales de Octavio Paz, 4 estaciones de Colette, de la experiencia de Michel de Montaigne, de lo real maravilloso americano de Alejo Carpentier, de mi propia vida de David Hume, del deber de la desobediencia civil de Henry Thoreau, discurso inaugural de la Universidad Nacional Autónoma de México de Justo Sierra, discurso sobre el estilo de George Louis de Klerk, conde de Buffon, discurso sobre la dignidad del hombre de Giovanni Pico de la Mirandola, el arte de caminar de William Hazlitt y Robert Louis Stevenson, el arte de la ficción de Henry James y Robert Louis Stevenson, el descontento y la promesa de Pedro Enrique Sureña, el exilio de Víctor Hugo, el existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre, el nuevo mundo de Cristóbal Colón y Américo Vespucio, elogio de la mano de Henry Fosillon, elogio de los amanuenses de Johannes Trithemius, en lo que creo de E.M. Forster, epístola sobre el arte dramático de Alonso López Pinciano, Estar enfermo de Virginia Woolf, Facundo en su laberinto, notas para un ensayo sobre la linterna mágica de Héctor Pérez Martínez, Hidalgo reformador universal, intelectual, de Gabriel Méndez Plancarte, Idea para una historia universal en clave cosmopolita de Immanuel Kant,
La cristiandad Europa de Novalis, La destrucción como origen del devenir de Sabina Spielrein, La gran Tenochtitlán de Hernán Cortés, La guerra de los Estados Unidos de Guillermo Prieto, La muerte de Dios de Friedrich Nietzsche, La vida sexual de Immanuel Kant de Jean-Baptiste Boudou, Las dos culturas de C.P. Shaw, Las manos de Jacob de Aldo Huxley y Sherwood Anderson, Lo clásico y el talento individual de T.S. Eliot, Los conquistadores de México de Manuel Orozco Iberra, Los tlaxcaltecas de Diego Muñoz Camargo, Memorias escritas desde Liorna de Agustín de Iturbide, Montaigne de Ezequiel Martínez Estrada, Nuestra América de Simón Bolívar y José Martí, Ocasiones de contento de Bernardo de Balbuena y Salvador Novo, ¿Para qué poetas de Martín Heidegger, Polémica sobre la rebelión y la historia de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, Prolegómenos de la Reforma de Justo Sierra, Prólogo a las baladas líricas de William Wilbur, ¿Qué es ser ilustrado de Immanuel Kant, Relato de la conquista de autor anónimo, Sobre el estilo de Jonathan Swift, Johann Addison, David Hume, Charles Lamb y William Hazlitt, Sobre el sentimiento de la inmortalidad de la juventud de William Hazlitt, Sobre la melancolía de los sastres de Charles Lamb, Soplos renacentistas, textos críticos de Joaquín María Machado de Asís, Tratado del estilo de Luis Aragón, Un cuarto propio de Virginia Woolf, Un sueño y otros aforismos de Lichtenberg y Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes. Son solo ejemplos. En 2018 se publicó el catálogo de pequeños grandes ensayos. Álvaro Uribe señaló en la presentación 3 líneas editoriales particulares de la colección, además de la selección de varios autores. El recoger en un mismo volumen textos que dialogan o polemizan entre sí, el reunir ensayos de un mismo autor para crear volúmenes inéditos y el incorporar crónicas o textos de índole autobiográfica que contribuyan al estudio de la historia mexicana. Si consideramos, por ejemplo, a la editorial UNAM como productora de un solo libro o a pequeños grandes ensayos como un solo libro, podemos llegar a sentir que ese libro transforma a sus lectores, a su comunidad. Roberto Calazo nos dice en La marca del editor, todo verdadero editor compone sin saberlo o a conciencia un único libro formado por todos los libros que publica. Una editorial que busca la permanencia debe mantener el mismo nivel de calidad en sus textos. También podemos hacer nuestro el final de la novela El libro de las huidas de Jean-Marie Gustave de Clesiaux. Las verdaderas vidas no tienen fin, los verdaderos libros no tienen fin. Ese libro UNAM, conformado por pequeños grandes ensayos, se ramifica en múltiples lecturas, sentidos y corolarios. Giulio Einaudi, el gran creador de la legendaria empresa italiana Einaudi, decía que su editorial era una biblioteca infinita y omnicomprensiva, con una decidida y hasta exasperante voluntad de iluminar al menor rincón oscuro, de no dejar ningún hueco, nada no resuelto, fragmentario, inexplicado. La UNAM, por lo menos, ha mantenido con pequeños grandes ensayos ese propósito. Podrá haber hierros y vagabundeos, pero su catálogo tiene libros de los que se siguen leyendo, aunque se hayan olvidado. Libros que producen otros libros, libros que hacen historia, libros que dejan estela. Muchas gracias y muchos libros.
De las editoriales mexicanas contemporáneas, el Fondo de Cultura Económica es la que cuenta con el archivo y la biblioteca más significativos. Hasta ahora, ha sido voluntad de la casa conservar y organizar la documentación que corresponde a las obras que edita, lo que ha permitido, entre otras cosas, la realización de numerosas investigaciones sobre edición iberoamericana. Sin embargo, las decisiones editoriales de los directores, me refiero a la orientación que dieron al catálogo y más concretamente a sus ideas en torno a la labor editorial en términos técnicos y prácticos, no se podría dilucidar exclusivamente a la luz de los documentos contenidos en esos espacios de resguardo de memoria. Existen, sin embargo, un espacio paralelo, no menos importante, que potencialmente serviría para valorar algunas facetas de la práctica y políticas editoriales emprendidas que aún no han sido debidamente trabajados. Me refiero a las bibliotecas personales de los directores. En la actualidad se conservan dos de ellas en la Biblioteca de México. Ubicada en la Ciudadela, en el centro de la Ciudad de México, dicha biblioteca se inauguró el 27 de noviembre de 1946 por el presidente Manuel Ávila Camacho. José Vasconcelos fue el primer director del recinto hasta su muerte en 1959. El inmueble tuvo varias remodelaciones, la última de las cuales fue reinaugurada el 21 de noviembre de 1988 por el expresidente Miguel de la Madrid, quien más tarde sería el mismo director de fondo. Allí se instauró el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, creado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cuyo director era Jaime García Terrés. Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, se decide dar un nuevo giro a la institución, proyecto que fue encabezado por otra exdirectora de fondo, Consuelo Sáizar. Entonces, el edificio albergó el proyecto La Ciudadela, Ciudad de los Libros, un espacio que reuniría las bibliotecas personales de importantes intelectuales mexicanos. Entre 2011 y 2012 se instalaron allí las bibliotecas personales de José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Ali Chumacero, Antonio Castro Leal y Carlos Monsiváis. En este trabajo me propongo ofrecer los resultados de la revisión de una parte de los libros que pertenecieron a José Luis Martínez y Jaime García Terrés, ya que ambos fueron directores de fondo en periodos consecutivos, el primero entre 1977 a 82 y el segundo de 83 a 88. Y sus bibliotecas personales conviven en el espacio antes señalado. Si bien el volumen de ambas bibliotecas es amplísimo, me interesa rastrear concretamente la presencia de las obras vinculadas con los campos de la edición y las artes gráficas. La hipótesis de la que parto es que la existencia de esas obras en ambas bibliotecas privadas y la eventual localización de marcas de lectura permitirían identificar algunas influencias y aspectos del pensamiento editorial de ambos directores que hasta ahora no han sido cabalmente reconocidas. Para quien aborda alguna faceta de la historia de la edición latinoamericana, existe una constatación de inicio que implica asumir que no hay hábitos de conservación ni espacios de resguardo que custodien de forma sistemática los archivos editoriales. Si tomamos como referencia algunos acervos internacionales, como por ejemplo la Biblioteca de Cataluña, o si reflexionamos sobre los recursos que tuvieron al alcance otros investigadores como Darton para hacer sus trabajos, el investigador interesado en estudiar la edición de los países latinoamericanos pronto notará que, además de la eventualidad de localizar las instituciones que pudieran resguardar información archivística, en el eventual caso de que ésta existiera, el acceso será complicado. Los registros estarán, en términos generales, notoriamente dispersos y fragmentados. Las series documentales serán asistemáticas y, en consecuencia, los datos disponibles serán incompletos y porosos. Este comentario, que puede pecar de ser una peligrosa generalidad, alcanza su mayor grado de gravedad si lo que buscamos son archivos de casas editoriales de los siglos XIX y XX. Salvo pocos y específicos casos, entre ellos Fondo de Cultura,
Esos archivos son prácticamente inexistentes y cuando existen suelen ser poco accesibles. No es el objetivo de este trabajo hacer un recuento de los archivos disponibles para estudiar diversos aspectos de la edición regional del siglo XX, sino, por el contrario, indicar que existe un espacio paralelo que puede usarse como una expresión y extensión de los archivos editoriales, que son las bibliotecas personales de los editores. La inmensa mayoría de estudios sobre bibliotecas personales han caído metodológica y conceptualmente hablando en el terreno de los estudios de lectura, posesión, circulación y coleccionismo de libros. El análisis de la posesión de obras ha sido una de las facetas que se ha estudiado para comprender la conformación de comunidades lectoras en grupos sociales y culturales específicos, entre los que cabe citar a escritores de diversos tipos y niveles. En este caso, no estamos proponiendo la expropiación de un tema de estudio de una disciplina a otra, sino sugiriendo la incorporación del estudio de las bibliotecas personales de editores como un espacio de documentación donde encontrar fuentes de información para el estudio de la edición de América Latina. Al menos para el caso de México, la presencia de las bibliotecas de José Luis Martínez y Jaime García Terrés, a las que se podrían sumar también las de Aldich Macero, que ya hemos estudiado y que hemos presentado trabajos desde la perspectiva editorial y tipográfica, permite hacer la propuesta que anima este trabajo: integrar la biblioteca al archivo para entender la historia del libro y la edición. José Luis Martínez nació en Atoyac, Jalisco, y murió en la Ciudad de México en 2007. Es reconocido por sus labores de ensayista, crítico e historiador, promotor de la cultura y diplomático. Su formación académica en la UNAM giró en torno a las letras españolas, aunque también contó con preparación en historia, filosofía y arte. Esa formación se ve reflejada en su labor docente en la propia universidad y también en las líneas editoriales que impulsó desde la dirección de fondo. Aunada a su labor editorial, contó con una destacada trayectoria diplomática, siendo embajador de México ante la UNESCO y luego en Atenas. Entre los cargos culturales que desarrolló se pueden citar, por ejemplo, la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes. También fue fundador del Sistema Nacional de Creadores de Arte y director de la Academia Mexicana de la Lengua, así como miembro de número de la Academia Mexicana de Historia. Sus estudios y obra ensayística giraron en torno a temas de historia mexicana, especialmente del siglo XVI, e historia y literatura mexicanas de los siglos XIX y XX, con especial énfasis en la producida en los espacios de publicaciones periódicas. El segundo personaje que nos interesa es Jaime García Terrés, quien nació en la Ciudad de México y murió en la misma en 1996. Se graduó de abogado por la UNAM y realizó estudios de estética en la Universidad de París y filosofía medieval en el Collège de France. Llevó a cabo una amplia trayectoria de difusión y la gestión cultural, especialmente en ámbitos editoriales. Fue consejero, subdirector general e interino y jefe del departamento editorial del Instituto de Bellas Artes, director de la revista México en el Arte, director de difusión cultural de la UNAM y de la revista Universidad de México, director de México en la Cultura, suplemento cultural de novedades y también colaborador de Excelsior. Además ejerció varios cargos públicos. Fue embajador de México en Grecia, director general de Bibliotecas y Archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y subdirector primero y más tarde director de fondo. Fue director de la Biblioteca de México y de su revista. Su producción escrita está compuesta por obras de poética, ensayos y traducciones. Como señalé líneas arriba, las gestiones de ambos intelectuales en las direcciones de fondo fueron consecutivas y en esa medida también es posible analizar las continuidades de sus políticas editoriales, a pesar de que las coyunturas sociales y económicas que enfrentaron ellos fueron marcadamente distintas. Durante la administración de José Luis Martínez se crearon varias colecciones, siendo quizá la más sobresaliente Revistas Literarias Mexicanas Modernas. El proyecto se llevó adelante mediante ediciones facsimilares de revistas literarias clásicas publicadas en el país en la primera mitad del XX.
la mayor parte de las cuales se hicieron con ejemplares de su propia biblioteca. Esa colección permitió un importante auge de los estudios literarios, artísticos y políticos de México, ya que se pusieron en circulación obras como Taller, Contemporáneos, El Maestro y varias más. Martínez dio también un impulso a la reedición y reimpresión de obras del catálogo histórico de fondo, más de 1000 títulos, que acompañó a los más de 7 centenas de novedades publicadas en su gestión. La etapa correspondiente a Jaime García Terrés fue un poco más dinámica y prolífica, ya que se sumaron a la casa 12 colecciones nuevas y salieron al mercado más de 1400 novedades. Una de las colecciones que él impulsó fue Lecturas Mexicanas, que se sumaba así al impulso que la gestión previa había dado a la literatura nacional. De todos modos, no se alentaron solamente la literatura y las ciencias sociales, sino que se apostó además por la divulgación de la ciencia a través de la colección La Ciencia desde México. Como he dicho actualmente, las bibliotecas personales de ambos exdirectores de fondo y las de otros intelectuales más están en la Ciudadela. El espacio arquitectónico que ocupa hoy la Biblioteca de México se construyó en 1793 y hasta 1807 sirvió para albergar la Real Fábrica de Tabacos. Después fue fue la fábrica de armas, también tuvo el papel de prisión militar, hospital y cuartel. Fue en 1946 cuando se inauguró la Biblioteca de México, que tuvo, como dije anteriormente, de primer director a José Vasconcelos hasta 1959, y desde su inicio el acervo incluyó 2 bibliotecas personales, la de Antonio Caso y la de Carlos Basadre, además de la colección Palafox, que contiene obras que habían pertenecido a varias órdenes religiosas del periodo novohispano. Fue en la dirección de Eduardo Lizalde, que ocurrió de 1996 a 2018, más precisamente entre 2007 y 2012, que se tuvo la iniciativa de adquirir varias bibliotecas personales para incrementar el acervo. El proyecto de la Ciudadela, Ciudad de los Libros, inició con la adquisición de la biblioteca de José Luis Martínez, a las que se sumarían luego la de Antonio Castro Leal, Ali Chumacero, Jaime García Terrés y Carlos Monsiváis, que en conjunto suman una especie de cartografía de las letras mexicanas y la cultura del siglo XX. El catálogo de la biblioteca personal de la Biblioteca de México se puede consultar en línea y, según la información oficial disponible, cuenta con el número de ejemplares que presentamos en esta gráfica. Para realizar este trabajo, el primer paso fue la búsqueda en el catálogo digital de ambas bibliotecas. De la relación obtenida con ese listado en mano, el segundo paso fue la revisión física de ejemplares, que permitió constatar la existencia de 20 obras en el acervo de José Luis Martínez y 18 en el de Jaime García Terrés. Uno de los registros que se habían detectado en el catálogo digital no apareció en el momento de la consulta y otro más no estaba correctamente catalogado. En la tabla que presentamos advertimos los ejemplares por temática de las artes del libro en las 5 bibliotecas de México. De los registros localizados, las fechas extremas de publicación de los libros fueron 1936 y 2005. Ese amplio rango se explica en parte por los periodos en que cada uno vivió y trabajó, aunque también es posible observar algunos periodos simultáneos en la edad de las lecturas, concretamente en la década de los 50 y 80. En el caso de Martínez no tenemos del todo clara la razón del pico de los años 2000, con 5 ejemplares, aunque claramente no se vincula con su gestión en el fondo. En cambio, quizás se pueda deber a que fue durante ese periodo en el que se le otorgó el premio al bibliófilo, concretamente 2004. Esta es solo una hipótesis para señalar por qué tiene tantos ejemplares de esta temática en ese periodo. En el caso de Jaime García Terrés, el pico de los años 70, con 5 libros, se puede deber a que es durante ese lapso cuando se relaciona con el fondo,
primero como asesor editorial y luego como subdirector de la Gaceta. La distribución cronológica de los ejemplares es la que presentamos en esta tabla. Otro elemento relevante para analizar estas obras tiene que ver con las tradiciones editoriales a las que pertenecen. Por tradiciones editoriales entendemos no solo las casas editoras que produjeron los títulos, sino también la lengua en la que están escritas las obras y el país de origen de las mismas. En ese sentido, es interesante observar que el periodo de José Luis Martínez es más mexicano y latinoamericano y se ciñe casi completamente al idioma castellano. En cambio, en el caso de García Terrés es perceptible una orientación hacia la selección de títulos en francés y en inglés. En el primer caso, además de las 2 ediciones de Introduction to Typography y 500 Years of Printing, en los anaqueles de José Luis Martínez encontramos Contemporary Graphic Art from Austria, pero el resto de los títulos de artes del libro está en castellano. La orientación más europea que encontramos en la biblioteca de García Terrés se puede deber en parte a su propia formación académica en Francia. Localizamos obras como Les origines de la presse et l'imprimerie, Carácter de la Federación Francesa de Sindicatos y de Patronos de la Imprenta y las Industrias Gráficas, o la clásica obra de Robert Massin, Lettres et Images. Además de esta orientación entre los libros de Jaime García Terrés y a diferencia de José Luis Martínez, encontramos títulos que obedecen a un enfoque más editorial. Esto se aprecia en la presencia de libros como The Printing Industry, Copy Editing and the Element of Editing. Considerando los temas de ambas bibliotecas personales, aparecen en el catálogo de la Biblioteca de México obras sobre temas de imprenta, tipografía, artes gráficas, historia de la impresión, grabado, editores y editoriales, diseño gráfico, industria y comercio del libro y edición de libros. Solo encontramos 2 marcas de propiedad en sendos libros de la biblioteca de José Luis Martínez, debajo del autor en la página de la portadilla, en la que se leen las iniciales en color gris KMJLM. Las marcas están en Introduction to Typography y 500 Years of Printing. Curiosamente, ambos títulos pertenecen a la clásica colección Pelican. La única lectura compartida que detectamos entre ambas bibliotecas es Introduction to Typography de Oliver Simon. Esta obra apareció inicialmente en 1945 en la colección Penguin en asociación con Faber & Faber y luego contó con varias ediciones más. Pero, ¿quién fue Simon y por qué pudo haber estado en ambas bibliotecas? Simon trabajó en The Corben Press desde 1919 y llegó a ser su presidente, pero quizá uno de sus trabajos más relevantes es que fue el editor de la clásica revista inglesa de tipografía de Florón y más tarde de la publicación de artes gráficas y tipografía Signature. Según el tipógrafo Lewis Blackwell, cito, en su Introduction to Typography, Simon establecía unos principios para la buena práctica de la tipografía de libros, del mismo tenor de los de Chitfold y Morrison, admiraban a los impresores y conocían de memoria. Estaba dirigido a los jóvenes impresores, editores y otras partes interesadas implicadas en el rápido crecimiento de la impresión de la posguerra. Del volumen se hicieron varias ediciones y puede considerarse como un propagador o difusor de la posición ortodoxa frente a los racionalistas del movimiento moderno. Ni siquiera llega a mencionar a la nueva tipografía ni a los diseñadores asociados con esta. La obra de Simon se realizó en un lapso de 4 años durante la Segunda Guerra Mundial y tras su muerte se hicieron varias ediciones más. Para el periodo de auge de este libro, podemos imaginar que era un compendio conciso y preciso de normas editoriales para perfiles como los de José Luis Martínez y Jaime García Terrés, que publicaban, además de literatura, otros contenidos editoriales en fondo. Este libro también está presente en la colección de Ali Chumacero, quien laboró en fondo con ambos editores,
y llegó a ser jefe de producción de la casa. Las notas y marcas de lectura en el ejemplar que hemos encontrado de Chumacero son por demás elocuentes y quizás las suyas permitan pensar que este libro, en alguna medida, de un libro de culto en fondo, una lectura que inspiró algunas decisiones y prácticas editoriales del fondo, materialmente hablando. Proponemos esta interpretación por varios pasajes marcados por Ali, de los cuales ponemos aquí uno en concreto. The printing and publishing can initiate change from the inside, for the typographic medium is by its very nature and through the large choice of types, faces, and materials subtitled flexible. The full practice of typography is an ongoing process of learning and a challenge to individual skills, imaginations, and common sense, but this need not imply exhibitionism. Authentic printing has not need to proclaim itself. Como señalamos al inicio de este trabajo, aunque existen algunos archivos editoriales en América Latina, estos son hoy más un deseo que una realidad para el trabajo de los investigadores de campo. De ahí que la interrelación con otros espacios de custodia documental podrían, si no paliar a esa ausencia o dispersión, al menos servir como elemento complementario en el camino para construir una historia de la edición regional. El estudio de la biblioteca de 2 editores mexicanos, el espacio paralelo del archivo del que hemos hablado, ofrece algunas pistas. Si bien el volumen de ejemplares localizados no es tan amplio como desearíamos haber encontrado, en cambio sí permite señalar de manera general las tendencias en las lecturas, tendencias que van del consumo de textos de manufactura local y regional a la literatura de procedencia francesa e inglesa. Asimismo, observamos poca presencia de lecturas compartidas y, en cambio, 2 momentos con topes de consumo, las décadas de 1970 y el año 2000. Más evidente en el caso de García Terrés que de José Luis Martínez es la existencia de obras de consulta, como guías y manuales, aunque quizá en el caso de ambos estamos ante hombres en los que una amplia y vasta cultura general suplieron las lecturas formativas sobre los procesos editoriales con el sostenido y cotidiano trabajo en el terreno de la palabra escrita. A reserva de contrastar esas lecturas con las formas materiales de los libros y colecciones que se diseñaron durante sus gestiones en fondo y de detectar la influencia que pudieron haber ejercido en los departamentos editoriales, el análisis indiciario que aquí ofrecí permiten aproximarnos a ciertos aspectos del quehacer editorial de Martínez y García Terrés que hasta ahora no habían sido descritos ni analizados. Muchas gracias. Hola, buen día a todos los que nos siguen en este coloquio virtual sobre la edición y el libro. Mi nombre es Joel Guzmán Anguiano y el día de hoy hablaré un poco sobre la presencia del Fondo de Cultura Económica en Argentina durante las décadas de 1940 y 1950, pero antes de proceder con la exposición del trabajo, quisiera agradecer a Marina Garone y a Camilo Ayala Ochoa por la invitación a este evento. Bueno, para proceder, el objetivo de esta ponencia es mostrar a través de una visión panorámica de lo que fue la presencia del Fondo de Cultura Económica en Argentina en los años que anteriormente señalé, el proceso de inserción y consolidación que vivió la editorial en dicho país. Para ello se concibe que el fondo vivió 2 etapas en este proceso, la primera que va de 1939 a 1945, en la cual la editorial, aprovechando el colapso de la industria editorial española, buscó penetrar en el mercado argentino para ganar mayor presencia y aumentar el nivel de sus ventas, aunque sin tener una presencia fija en este país. La segunda etapa, que va de 1945 a 1955, comprendió los años de creación y consolidación de su sucursal propia, logrando tener una presencia permanente en la Argentina, pero enfrentando serios problemas
en su funcionamiento. Para abordar esto, en un primer momento hablaré de forma general de las condiciones de la industria editorial iberoamericana durante esos años, para después profundizar en cada una de sus etapas que tuvo el fondo en Argentina. En ese sentido, el estallido de la Guerra Civil Española en 1936 marcó la debacle de la adhesión en ese país, pues la guerra destruyó una gran parte de la industria, ocasionando que sus mercados quedaran desatendidos, que las redes gremiales empresariales quedaran mutiladas y que una parte de los editores impresores fueran perseguidos, reprimidos y obligados a buscar el exilio en países americanos y europeos. El colapso español aceleró la emergencia de industrias editoriales en diversos países americanos como México, Chile o Argentina, las cuales venían adquiriendo fuerza desde finales del siglo XIX, impulsadas por factores tanto nacionales como regionales, como el fortalecimiento de las artes gráficas, el crecimiento de la escolaridad básica y superior, el mejoramiento en el abasto de papel, entre otras cosas. El surgimiento de estos nuevos polos editoriales propiciaron la aparición de intereses transnacionales en las editoriales más importantes de la región, pues ante la equiparación de condiciones de producción y circulación de libros entre España y estos países, se favoreció la dinámica de competencia entre las industrias para penetrar nuevos mercados y buscar la hegemonía económica y simbólica en la región. Para ello, las editoriales optaban por diversas estrategias, entre las cuales estaba la formación de sucursales o de organismos representativos propios, ¿no? En el caso argentino, la industria editorial nacional sufrió una fuerte aceleración, pasando de una pequeña a una enorme, o bueno, no enorme, pero en gran sentido la más importante de América Latina para finales de la década de 1940. Esto se debió en parte por el incremento del público lector, el aumento de la población urbana, su paulatina alfabetización, el aumento de la demanda de impresos y el aumento de la producción de obras a un precio accesible. La consolidación de editoriales como Losada, Sur, Sudamericana o MC representó el auge de la edición en Argentina, la cual también se vio beneficiada por los vínculos tejidos entre España y el país sudamericano. Es por ello que el periodo que va de 1938 a 1955 es conocido por varios historiadores de la edición como la época de oro de la industria editorial argentina. Este bollante panorama llamó la atención de editores y libreros latinoamericanos por igual, quienes buscaron lograr presencia en uno de los mercados más desarrollados de la región. Este fue el caso de la editorial Fondo de Cultura Económica, la cual consideraba que la situación editorial en América Latina había cambiado, razón por la que Daniel Cosío Villegas para 1938-1939 veía un predicamento para la editorial que dirigía, ya que la línea editorial que venía cultivando, que era la economía, podría ser objeto de nuevas colecciones por parte de otras editoriales americanas, lo que supondría una fuerte competencia. En ese sentido, a sugerencia de Cosío Villegas y con el apoyo de la Junta de Gobierno Editorial, el fondo empezó a desarrollar un plan de 4 ejes con los cuales buscaba expandir su presencia en América Latina. Estos ejes básicamente eran la creación de nuevas colecciones de ciencias sociales y humanidades, el desarrollo de un programa amplio de traducciones de obras consideradas como fundamentales de estos campos del conocimiento, la creación de una extensa red de colaboradores a lo largo del continente y la formación de una estructura de distribución y venta a nivel internacional. En este sentido, el fondo recurrió a 2 organismos básicos con los cuales funcionó su venta y distribución a nivel internacional, que era la representación exclusiva y la sucursal. Esto se vio con la necesidad de lograr una mayor presencia en los mercados extranjeros. Para 1941 el fondo contaba con una estructura de representaciones exclusivas en casi todos los países sudamericanos, en las cuales se les otorgaba un 50% de descuento a aquellos encargados de dichas distribuidoras. En ese sentido, el fondo tenía un especial interés por el territorio argentino, debido a que éste enfocaba buena parte de su producción editorial al campo de la literatura, existiendo poca competencia para las ediciones que manejaba el fondo. Esto significaba la posibilidad de establecer un nicho de mercado desde el cual posicionarse en el país sudamericano y lograr mayores ingresos económicos para el editorial.
además de facilitar las tareas de contratación y gestión de horas de autores argentinos. Es por eso que para el año de 1940 se gestionó y estableció un contrato de representación exclusiva con el editor Gonzalo Losada. La selección de esta estrategia se debió principalmente a tres factores. El primero, el consolidar una presencia más estable en la nación sudamericana con una casa editorial en ascenso y un editor reputado como era el caso de Losada. Una segunda sería el adquirir experiencia sobre las dinámicas y prácticas de la industria y el mercado argentino, y la tercera sería el profundizar las relaciones con editores y distribuidores del país. Pero esta relación estratégica con Losada pronto sufrió graves dificultades, lo que a la larga llevarían al término de la relación. Estos malentendidos se debieron a aspectos como el desarrollo de coediciones entre los dos sellos y las transferencias a México de las ganancias por la venta de libros. Para 1944 el convenio se hizo prácticamente insostenible, pues había graves dificultades para que Losada lograra transferir las ganancias hacia México, lo que llevó a que esta editorial acumulara un gran adeudo con el fondo. Es por ello que la Junta de Gobierno de la editorial optó por rescindir el contrato con Losada y aventurarse a crear un nuevo organismo en Argentina, que sería el caso de la sucursal del Fondo de Cultura Económica. Esto se decidió, la Junta de Gobierno decidió que esta comenzara a operar a partir del 2 de enero de 1945 con Arnaldo Orfila como el encargado legal y gerente del organismo. La sucursal cumpliría con diversas tareas, entre las cuales se encontraban la venta y distribución de libros y revistas, la administración y transferencia de los saldos que resultase de las ventas de estos impresos, la contratación de empleados para el funcionamiento de la editorial y la contratación y seguimiento de las obras que el fondo contratara con autores argentinos y de otras naciones sudamericanas cercanas. En sus primeros años, la sucursal centró sus energías en estructurar y organizar las formas en que funcionaría y llevaría a cabo sus labores cotidianas, y al mismo tiempo se realizó un constante diálogo con contadores y abogados con el objetivo de agilizar el pago de los fondos adeudados por parte de Gonzalo Losada. Como parte también de esa estructuración, se definió que la plantilla laboral de la sucursal estaría conformada por 12 personas, con Orfila a la cabeza, pero también con personas como María Elena Satostegui, su esposa, como contadora, Odelia Echeverri como representante y que posteriormente se convertiría en la sucesora de Orfila. Otro proceso que también se organizó durante estos años fue el de las transferencias de las ganancias por la venta de libros. Para hacer llegar estos montos de la sucursal a la casa matriz en México, fue necesario diseñar mecanismos para su transferencia. Esto se solucionó con la estrategia de realizar dichos traspasos presentando sus facturas certificadas de venta ante el Banco Central Argentino para conseguir los dólares necesarios con los cuales cambiar el monto de pesos argentinos a dólares y cubrir el envío del saldo a un banco de Nueva York, desde donde se triangularía dicha transferencia con otro banco en la Ciudad de México. En julio de 1948, con la salida de Daniel Cosío Villegas de la dirección de la editorial, Orfila tuvo que dejar la gerencia de la sucursal para trasladarse a México y ocupar temporalmente el puesto de Villegas. Es por ello que se decidió que Delia Echeverri, antigua conocida de Orfila y también trabajadora de la sucursal, ocupara el puesto de la gerencia de manera momentánea, pero que se extendería prácticamente hasta 1955. La totalidad de la gestión de Echeverri estuvo marcada por la presencia de problemas que dificultaron las actividades del fondo en Argentina. Entre ellas estaba la imposición de permisos cambiarios, que ahorita profundizaré en eso, pero también aspectos políticos que más adelante también hablaré un poco de ellos. Los procesos de transferencia de saldos se vieron entorpecidos a partir de 1948 debido a que con los reacomodos del comercio mundial durante la época de la posguerra, los precios mundiales de las materias primas cayeron, afectando a países de América Latina como Argentina, quienes su principal actividad económica estaba en la producción de estas materias primas. Esto trajo un desajuste en la balanza comercial de estos países, ingresando un menor flujo de divisas extranjeras y llevando a que estos gobiernos aplicaran medidas proteccionistas
con las cuales buscar controlar la balanza comercial y permitir una mejor administración de las pocas divisas extranjeras de las cuales se disponía. En este sentido, el Banco Central argentino decidió optar por la imposición de permisos cambiarios para el caso argentino, con los cuales se otorgaban de acuerdo con la disponibilidad de divisas extranjeras para el pago de transferencias bancarias internacionales y lo prioritaria que era la mercancía para el mercado argentino. Y en este caso el libro era considerado como una materia o un objeto poco prioritario. Ante la poca disponibilidad de dólares, eran pocos los permisos otorgados, lo que sumaba a la necesidad de acreditar los montos de transferencia, también el proceso burocrático en el otorgamiento de estos permisos cambiarios. Esto dificultó las gestiones de la editorial, pues ante esta situación, la Junta de Gobierno de la editorial tuvo que apoyarse en instancias del gobierno mexicano como la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Haciendas para buscar una solución y un acuerdo con el gobierno argentino. Producto de estas negociaciones fue la firma en julio de 1950 de un acuerdo comercial para regular el comercio de libros entre los dos países, con los cuales se buscaba agilizar y facilitar el otorgamiento de permisos cambiarios a las editoriales mexicanas de sus ventas en el país sudamericano. Con ello se logró que el fondo lo transfiriera cerca de $94,000 de los saldos que adeudaba la sucursal por transferir a la casa matriz, pero aún así quedaron pendientes para finales de 1950 cerca de $81,000 por transferir. A pesar de este logro de la transferencia, el funcionamiento del convenio no satisfizo a las autoridades del fondo, pues lo calificaban de irregular. Esto se debió a que en el lapso de diciembre de 1950 a septiembre de 1951 no se realizó ninguna transferencia debido a que no se otorgaron nuevos permisos cambiarios, lo que llevó a que se acumulara un total de 435,000 pesos argentinos de saldos pendientes por transferir. Este monto representó una seria amenaza para el funcionamiento del fondo, tanto en Argentina como a nivel general, poniendo en graves aprietos sus finanzas. Esto se debió principalmente a que durante esos años se aventuraron a construir su nueva sede en la colonia del Valle de la Ciudad de México, lo que también llevó a grandes compromisos financieros y el condicionamiento de su postura económica. Esto llevó a que la Junta de Gobierno considerara a estos adeudos en Argentina como el problema más grave que el fondo tenía en ese momento, urgiendo a la sucursal a las autoridades mexicanas a que encontraran el modo de resolverlo. Pero en ese sentido también la sucursal no solo enfrentó problemas económicos, sino que el aspecto político también fue un factor que obstaculizó su desarrollo. Ejemplo de ello fue lo sucedido a mediados de 1953, cuando diversos colaboradores de la sucursal vinculados al antiperonismo fueron encarcelados, acusados de un atentado bomba ocurrido el 15 de abril de 1953 durante un mitin peronista en Plaza de Mayo, en el cual murieron 6 personas y más de 60 resultaron heridas. Tal fue el impacto y el temor que ocasionaron estos sucesos para Delia Echeverri, que se vio en la necesidad de hacer referencia a ellos en la correspondencia con Arnaldo Orfila de manera codificada. Lo anterior puede observarse en una carta del 15 de mayo que Echeverri dirigió a Orfila, en la cual señalaba, abro cita, nosotros tenemos algo atrasado nuestro trabajo porque se nos han enfermado Nelly, Victoria Ocampo y Susana, y las han internado, como les decíamos, de Paco Romero en la semana pasada. Hay una tremenda epidemia de gripe. Cierro cita. Esto podría pasar como algo desapercibido si no fuera por el cruce de fuentes con la correspondencia de otros actores, como es el caso de Germán Arciniegas, quien en una carta de Arnaldo Orfila de junio de ese año refirió que habían sido encarceladas una serie de intelectuales, entre los cuales se incluía a Francisco Romero y a Victoria Ocampo, señaladas en la carta de Delia Echeverri hacia Orfila. Esas referencias a la persecución como epidemia de gripe continuaron hasta que cesaron los encarcelamientos.
La utilización de esta codificación retórica puede deberse a la posibilidad de que interceptaran las cartas y metieran en un problema si hacían mención directa a los hechos al funcionamiento de la sucursal en Argentina. En ese sentido, para mediados de 1955, la situación social y política en Argentina se fue deteriorando, debido a que el peronismo era incapaz de reaccionar al descontento que registraban sectores de la sociedad que anteriormente habían funcionado como base del régimen, como era el ejército, la Iglesia Católica o las agrupaciones obreras. Esto provocó brotes de violencia e inestabilidad política y social, lo que fue mermando la capacidad de acción del gobierno argentino. Dentro de ese contexto, el funcionamiento de la sucursal atravesó diversas dificultades, como el bombardeo que sufriría Buenos Aires por parte de la Marina Argentina el 16 de junio de 1955, lo que dejó fuera de operación a la sucursal durante 5 días y que impactó en el descenso de sus ventas en los meses posteriores. El desarrollo de la Revolución Libertadora, que provocaría la caída del régimen peronista a mediados de octubre de 1955, y la llegada de Eduardo Lonardi al poder, trajo un panorama de incertidumbre al Fondo de Cultura Económica respecto a qué sucedería con la renovación del convenio comercial y a su funcionamiento en el país sudamericano. Esto provocó que este temor se hiciera realidad cuando el nuevo gobierno argentino desconoció la existencia de dicho convenio comercial o el desarrollo de nuevas negociaciones para llegar a renovarlo o a establecer uno nuevo. Esta situación alentó a que Arnaldo Fila, antiguo gerente de la sucursal, viajara a Argentina con el propósito de ejercer presión ante las nuevas autoridades argentinas para reactivar las negociaciones de un nuevo acuerdo. El viaje de Orfila a Argentina dio frutos, pues para diciembre de 1955 logró que el nuevo ministro de Finanzas argentino, Julio Alizón García, aceptara liquidar el saldo que la sucursal argentina tenía pendiente de transferir a la casa matriz por una suma cercana a los $100,000, pero este acuerdo tenía la condición de que en un futuro ya no existiría un convenio comercial que rigiera el intercambio de libros entre México y Argentina y que a su vez llevaría que las transferencias de saldos entre estos dos países se realizaban a través de nuevos mecanismos como era el libre mercado cambiario que empezó a imperar en Argentina después de la caída del peronismo y que a su vez también llevarían a que en 1955 Del Echeverri optara por hacerse a un lado de la dirección de la editorial debido a que ella señalaba que ya se encontraba cansada de estar enfrentando tantas problemáticas y que en su lugar se ocupara de la gerencia María Elena Satostegui, quien hasta en ese entonces había funcionado como gerente y que también para ese momento ya se había divorciado de Arnaldo Orfila y establecido de manera permanente en Argentina. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Marina Garone Gravier y al doctor Francisco Guzmán y a mí mismo esta mesa. También agradecemos a la comunidad universitaria en particular y al público en general. Continuaremos con la mesa 3 del coloquio a las 16 horas. Los esperamos.